Vamos a tocar un tema sensible, que es el de la medicina. Le hemos dedicado mucho tiempo en el final del año pasado porque estábamos en una situación muy angustiante, muy angustiante. Y en esa revisación que hacíamos de la situación de la salud, y hemos conversado no hace mucho tiempo con el doctor Roberto Tafani, que es economista especialista en economía sanitaria. Él nos venía advirtiendo de las cosas que estaban pasando y de las que podían suceder. Bueno, hubieron algunos cambios, por supuesto son de muy corto plazo, cambios en la cuestión económica más que nada, en el resto no creo que haya habido ningún cambio estructural. Pero vamos a ver con él qué cosas están pasando, qué tiempos tenemos. Las obras sociales, las medicinas prepagas han aumentado mucho en poco tiempo, venían con un atraso muy notorio, estaban prácticamente todas fundidas, pero bueno, hay que ver si la gente le puede seguir el ritmo a este aumento. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Marcelo, buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias Saludar. no, muy amable como siempre y muchas gracias por atendernos. Bueno, Roberto, acá han pasado algunas cosas, las prepagas han salido a recuperar el terreno perdido. Entiendo que era muy necesario recomponer algunos de sus ingresos. Es importante saber si sus afiliados van a poder sostenerle el ritmo a, a eso. Y también la otra cosa que me gustaría preguntarles es cómo influye la decisión, si finalmente se consolidara, de, de que ya la gente pueda gambetear el paso por ahora ineludible por los sindicatos para ir a elegir o a una obra social. Cuénteme, por favor. Bueno, respecto a lo primero, yo no tengo cómo saberlo porque va a depender de los ingresos de las personas. Si los ingresos de las personas no acompañan, digamos, el ritmo de aumento de las cuotas de las prepagas, la única alternativa es que la persona reasigne partida, deje de gastar cosas en otra cosa para destinarlo al pago de la prepaga. Sí. En segundo lugar, yo diría que esto es un fenómeno esperable. En primer lugar hay que decir lo siguiente, es saludable que se haya liberado el sistema de control de precios que había antes. Los controles de precios no funcionan en ningún mercado, no tenían por qué funcionar en un mercado de servicios como el de la atención médica y la salud. Las consecuencias de esos controles de precios han sido muy graves: desabastecimiento, puesta en riesgo de quiebra de empresas, o sea que eso es saludable. Por otro lado, el fenómeno que también es muy conocido es el fenómeno de elasticidad e ingreso de las personas. Lo que nosotros hemos detectado, especialmente a fines de la década de los 90, en una investigación de toda la Argentina urbana de más de 100.000 habitantes, era que cuando la gente va aumentando su ingreso, especialmente pasando el sexto decil, ese aumento de ingreso automáticamente casi conduce a un incremento en la afiliación de las prepagas en una forma más que proporcional al aumento de los ingresos. ¿Qué quiero decirle? Que la afiliación a una empresa de medicina prepaga es un bien superior, es decir, cuando la gente empieza a estar mejor, una de las prioridades, una de las cosas que prefiere es esa afiliación. Pero claro, el fenómeno inverso es absolutamente cierto también. Si esto es una de las primeras cosas que ocurre, si es cierto que en Argentina, a medida que uno aumenta los deciles de ingreso, va pasando del hospital al sistema de obras sociales y del sistema de obras sociales al sistema prepagas, cuando usted baja en el tobogán, cuando se da un fenómeno como el que estamos viviendo nosotros de una fuerte contracción de ingresos, ocurre lo contrario. Entonces se va a producir se van a producir desaplicaciones, eso es natural, normal, pero me parece que es una cosa que es esperable y lo principal es que se haya eliminado el control de precios. Eso por un lado. No sé si esto contesta, Marcelo, tu pregunta. Sí, contesta, No hay sí, que contesta. dramatizar con respecto a eso.
Esto es un mercado como cualquier otro, la salud es un producto que es muy caro y va a ser crecientemente caro, así que habrá que buscar otras opciones. En segundo lugar, la segunda pregunta que vos me haces es que es muy positivo también, así como fue positivo la liberación de precios, muy positivo que se haya eliminado la intermediación parasitaria. Esto implica un paso adelante nuevo en el proceso de libre elección de la afiliación de las personas. Nosotros en los años 90, me acuerdo, trabajamos para ver si las personas podían optar entre una obra social y otra. Era impensable esto. O sea que esto es un paso adelante muy importante, elimina intermediación, elimina mafias sindicales, elimina costos innecesarios, aumenta el poder de decisión e iniciativa de las personas, así que las dos son medidas muy importantes y favorables. Como vos muy bien decís, Marcelo, con esto termino, son medidas pequeñas. Esto es una reforma que no fue porque los verdaderos problemas del sistema están sin atacar todavía, pero son dos pasos adelante positivos que hay que sostenerlos. Y están sostenidos porque el decreto de regulación sigue vigente. Por ahora, por lo menos por ahora sí. Roberto, tengo entendido que en marzo va a haber otro ajuste de prepagas. ¿Cuánto falta para que tomen punto de equilibrio o que terminen con este primer sacudón, por lo menos de actualización? Entiendo que como la inflación va a seguir alta, esto va a seguir para adelante, pero ¿cuánto atraso tenían? Podría ser la otra cara de esta misma pregunta. Bueno, yo no tengo acceso a la estructura de costos, no tengo el conocimiento ni la autoridad para responder esa pregunta. Lo que sí hay que esperar siempre es una sobrereacción, es lo que en la economía se llama un overshooting. Así Sí. que una cosa es el aumento que ellos quieren hacer y otra cosa es que la gente pueda pagarlo. Vos sabés que los precios son en realidad la consecuencia de la escala de preferencia de las personas. Y eso solo lo puede determinar la práctica del mercado. No hay teoría posible que te explique cuál es el precio. El precio vos lo ves únicamente al momento de la transacción. El precio que corresponde, el nivel de arancel que corresponde, es aquel que es convalidado con el pago. Esto lo reconocía hasta el propio Carlos Marx. Así que hay que esperar. Yo no, ex ante, yo no puedo decir que mira, falta un 33%. Ahí corre también por cuenta del riesgo de la empresa. Ellos podrán aumentar y si la gente siente que el costo de oportunidad de ellos es muy grande, pasarán una prepaga. Mira, si vos pones en la actualidad en internet seguros de salud, te vas a encontrar con que la competencia es incipiente, pero ya empiezan a haber seguros económicos, seguros con cobertura simple, o sea, esa es una industria que tiene que proliferar, tendrá que ir adaptándose al mercado. El mercado de las prepagas ha sido un mercado muy chico, de pocas empresas, y pocas empresas dentro de esas pocas son las que dominan el mercado, así que es un mercado, digamos, eh, oligopólico, pero esto no quiere decir que no haya competencia, muy por el contrario. Ahora hay que dejar que compitan ellas y que la gente reaccione ante los precios de los aranceles que lanzan las empresas de medicina prepaga. Pero siempre se da en este contexto del overshooting. Comprendamos que cuando uno mira los mercados, la carne de vaca, de ternera, a pastillas para refrescar la boca, a cubre colchones, nosotros hemos visto maderas de placar, hemos visto un overshooting enorme que en cuestión de semanas perdían un tercio de su valor, así que hay que dejar que el mercado funcione y haga su trabajo. Yo ex ante no tengo cómo decírtelo más, lamento no contestar esa pregunta. No, se entiende perfectamente la respuesta. Roberto, en términos teóricos, al menos, qué podría pasar con esto, con las obras sociales sindicales y la aplicación del decreto, si vuelvo a decir, si se consolidara, ojalá así sea? ¿Qué podría pasar con las obras sociales sindicales? ¿Qué imagina? En términos teóricos, al menos. Bueno, lo que hace 20, 30 años,
que uno ve que las obras sociales responden a un espectro muy variado y diferente. Pero si vos tenés alrededor de 300, seguramente con un 10% de esas unas 30 dan cuenta de aproximadamente 50 o 70% de la recaudación. Muchas de esas obras sociales son cajas de viáticos para sus dueños, para sus capistotes de siempre, ¿te das cuenta? Son obras sociales inviables. O sea, debería reconducir un proceso de reestructuración empresaria para ganar volumen. En la atención médica de la salud, con costos crecientes, con envejecimiento de la población, con un progreso técnico infernal, con las posibilidades de curar leucemias hoy, hay que entender que todos los medicamentos son muy caros y que vos no podés ir ahí con una obra social de 300, 400 personas, necesitas volumen, así que habrá que iniciar un proceso de fusión, a lo mejor parte de ese proceso se va a dar con la migración de ciertas personas de una obra social a otra, pero lo que debería ocurrir es eso, es la concentración en entidades de mayor volumen, de tal manera que el costo elevado, por ejemplo, de un porcentaje pequeño de los afiliados, que son los que provocan la mayor parte del gasto, porque en las obras sociales se da esto del 20-80, el 30-70, que el 30% de los afiliados da cuenta del 70% del gasto, mientras que por el otro lado hay muchísima gente que pone plata pero no consume. Entonces el problema son esos grupos que están afectados por lo que uno llama la siniestralidad catastrófica, es decir, costos aplastantes de una enfermedad. La cuestión es cómo convertir vos en una organización esos outliers, esos grupos que son tan caros de personas en el costo promedio. Y la única forma es a través de la ley de los grandes números, o sea, ganando volumen. Así que esto es así, se tiene que imponer una racionalidad económica y no una racionalidad sectorial como es hoy, que si vos tenés una profesión tenés que tener la obra social de los que trabajan en esa profesión, aunque sean 15. Eso es inviable. Sí, claro, entiendo. Ahora, con la estructura actual, ¿es fácil el traspaso de una obra social a otra, de una prepaga a otra? Digo, por las carencias, digo, por justamente la falta de volúmenes que permitan amortiguar, a lo mejor tomar a algún afiliado con menos restricciones. Hoy resulta fácil reacomodar a los afiliados a un esquema nuevo, Roberto? Yo no digo que sea fácil, Marcelo, pero hay posibilidades. Yo conozco casos en donde una persona ha ido y ha buscado, por ejemplo, cambios de plan para tener una mayor cobertura dentro de su propia obra social. Los plazos que se establecen ahora son plazos de un año de permanencia en una obra social. O sea, ciertas restricciones no existen, pero la competencia es la que va a ir determinando eso. Hay que dejar la libertad, que las empresas compitan, que ofrezcan, que traten de seducir a los afiliados, y eso va a ir mejorando a medida que el número de transacciones evolucione, que el mercado se haga más denso, que el mercado madure. Yo no digo que sea fácil, pero no es imposible. Lo que pasa es que siempre se han puesto restricciones, siempre se han puesto trabas al ejercicio de la libertad individual. Pero te repito, yo veo que la oferta está empezando a reaccionar muy lentamente. Hay posibilidades de pasar de un plan a otro dentro de la misma entidad, y después habrá que ver este asunto de pasar de una entidad a otra, y tendrán que ir adaptándose a eso. Yo no creo que hoy con la tecnología esto sea muy difícil. Lo que hay que decir sí es que esta reforma ha sido buena también en el sentido de que se estableció una restricción con la libertad de precios en el sentido de los aranceles, que es la restricción que existe entre la franja que paga más barato y la franja que paga más alto. O sea, si yo me fuera a afiliar en una prepaga, tendría que pagar naturalmente con mis 70 y pico de años la franja más alta, pero eso no puede ser más de 3 veces el importe de las más bajas. Entiendo, o sea que hay una restricción, hay un límite. En otros casos esa diferencia era muchísimo mayor.
Por lo tanto, en el fondo, lo que se está haciendo acá es estableciendo un sistema de transferencia cruzada de los más jóvenes a los mayores, porque no se le hace pagar a los mayores la totalidad del mayor gasto que va a ocurrir. Porque esto es así. Cuando uno mira dónde está la carga de mortalidad, está arriba de los 65, está concentrada en la población grande. Entonces es la población grande la que más consume, ¿no? Así que capaz de decir, una variable que puede ser un buen predictor del gasto es la edad. Si yo te digo, mira, vos pasas los 60, 65 años, tu crecimiento y el consumo va a ser exponencial. Así que no hay que asustarse, hay que dejar que el mercado funcione, hay que dar libertad. Han sido dos medidas muy buenas, la libertad de precio ha sido una medida muy buena, el que vos no tengas que pagar más un peaje, son pequeñas cosas que van destrabando, pero Marcelo, el mercado es lo que va a generar la innovación, es lo que va a generar la iniciativa. Cuando uno tiene necesidad de buscar clientes, las empresas van a tratar de facilitar esa transferencia. Y estamos hablando de una afiliación, es una pavada. Hoy en día en la atención médica, en los países serios y desarrollados, se establece una especie de coaching de los pacientes para poder hacer todo el recorrido desde que ingresa con una condición inicial a ser tratada por una enfermedad que lo afecta hasta que el tipo lo de alta, porque las verdaderas reformas aquí no están. Nosotros, por ejemplo, Marcelo, no tenemos ninguna información de dónde podemos ir atendiendo para ciertas dolencias, cuáles son los mejores lugares, dónde se muere la gente, dónde se infecta la gente, dónde sangra la gente, dónde la cirugía ambulatoria es más exitosa, etcétera, etcétera. Y cuando uno llega a la atención médica, hoy estamos viviendo inclusive ante, porque todas estas tensiones que vos planteas desde el aseguramiento, nuestra conversación se ha centrado en el pago indirecto, ¿verdad? En el mayorista, en la persona que agrupa un montón de consumidores minoristas, los agrupa, ponen la plata junto, el mayorista hace un convenio y le paga a los prestadores. En la medida que los prestadores han sufrido el embate también de los aranceles muy bajos, yo lo que estoy viendo en la actualidad, no es algo sistemático, sino que son datos anecdóticos, es que ha habido un recrudecimiento de la mala medicina, un recrudecimiento de pedir cosas que para el paciente no tienen valor, de hacer muchas recetas que van a ser pagadas como consultas, de muchos análisis innecesarios, etcétera, etcétera. O sea, es el disvalor, eso es el antivalor. Y la medicina tiene que ir en otra dirección. Pensar, Marcelo, que nosotros estamos hablando en la desinversión en la atención médica para reinvertir. ¿Qué quiere decir? Que un montón de la plata que se gasta en salud, entre un tercio y la mitad, es basura, va a la basura, va a prácticas innecesarias, va a inducir innecesariamente, claro. Entonces, desinvertir, ¿para qué? Para ir a la cuestión costo-efectivo. Todos los días en las redes, en las organizaciones científicas, dicen, se agregó este año tal y tal medicamento que produce más daño que beneficio. Todo eso, Marcelo, no existe. Mire, nosotros estamos viendo un momento fantástico en Argentina donde uno no puede salir ni de las redes ni de la televisión, porque por fin, después de 20, 30 años, están discutiendo cosas relevantes. En el caso de salud, eso todavía no ha ocurrido. En caso de salud no se habla de nada de lo que es importante. Nosotros somos en este sector de la atención médica y la salud como el furgón de pero llegará. Fíjate vos que en lo que está ocurriendo hoy, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Se busca privatizar? Sí. ¿Se busca reformas de mayor competencia? Sí. ¿Permanece la subcobertura de la gente, o sea, gente sin obras sociales? También. ¿Qué produce eso? Bueno, desigualdad. Entonces, la primera, porque si vos tenés una mayor competencia, lo primero que haces es que no atendés a quien no te paga, ¿verdad? Entonces, estamos reeditando conceptos hacia los cuales tenemos que ir, pero primero tenemos que hacer la cobertura universal de la gente. Primero tenemos que dar el subsidio de demanda a quienes hoy no pueden pagarlo. Es decir, es la sube en salud que nos hace falta. Tenemos que tener una cobertura universal y los hospitales van a tener que competir, los centros de salud van a tener que competir y van a tener que cobrar con los mismos aranceles que en el sector privado y mantenerse por un sistema
de operación, y las personas que trabajan van a tener que atar su propio ingreso en un centro de salud público a los resultados que obtiene y ganar su prestigio, y de esa forma no tener esta cuestión. Vos sabés cómo es la cosa entre lo público y lo privado, es simplemente un cambio de flujos. En el sector público, el tipo que trabaja, y yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser que un médico que tiene un conocimiento diferencial, que puede sacar un plusvalor por su trabajo, que le lleva 6, 7, 10 años formarse, más años de residencia, después termine como un empleado público? ¿Qué pasa? ¿Y saben qué pasa? Que los tipos cambian el ingreso hoy constante, sonante, sin riesgo, sin incertidumbre, con poder de compra, que primero por anticipado el empresario que lo arriesga, sin saber si el empresario va a recuperar o no esa plata. Entonces es la comodidad del tipo que recibe plata, cobra su sueldo, atienda o no atienda, haga esperar a la gente en colas externas y no le importen los resultados. Porque yo vi, después si te he visto no me acuerdo. Entonces todo eso tiene que cambiar, pero estas cosas no se discuten, ya se van a discutir, así como hoy estamos viendo por primera vez cuestiones del federalismo, de que las provincias tienen que hacerse cargo de las facultades no delegadas como el transporte, que tienen que dejar los gobernadores de estar llorando por malgastar la plata y no hacer lo que deben en cada provincia. Ya va a llegar a salud. La salud ha sido siempre un manoseo de la retórica y siempre hemos tenido el olvido de la gente. Eso es lo que pasa, ¿no? Ojalá que pase pronto, estoy de acuerdo con usted que se empiece a discutir cosas, se empiezan a buscar soluciones a cosas de fondo que hace, no sé, 1000 años que no pasa en la Argentina. Estábamos perdiendo el tiempo de una manera terrible. Roberto siempre es muy atento con nosotros. Le agradezco tanto que haya conversado y que nos explique un poco cómo va el sector, del que se habla poco en términos generales. No se habla nada de ese problema, Marcelo. No se Ese habla es el nada, problema. la gente entiende lo que hay que hacer. Pero estos son 2 pasos adelante, hay que tener confianza, hay que creer en la libertad, hay que creer en innovación, hay que creer en la competencia y hay que ayudar a este gobierno nacional a que siga adelante, porque la alternativa y lo que hemos vivido ha sido verdaderamente un desastre. Un desastre, estamos totalmente de acuerdo. Le dejo un abrazo y muchas gracias. Marcelo, muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta Un luego. abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. Hemos conversado con un capo, digamos, del tema salud. Es un economista, pero especializado en economía sanitaria, se llama Roberto Tafani. Es cordobés, como ustedes habrán visto, muy, muy preparado, muy capo y que explica muy bien el problema que tiene la salud hoy, pero también por dónde iría la solución.